Desde el Caribe colombiano y con este sol que nos acompaña y nos acalora un poquito, les damos la bienvenida a la segunda jornada de Tevemorfosis 2017 desde la ciudad de Santa Marta. El primer día trabajamos en Medellín y hoy arrancamos nuestra tarde con un tema que creo que a todos los que trabajamos en el campo audiovisual nos apasiona, nos interesa y nos preocupa, como es el tema de la preservación y digitalización de la memoria audiovisual. ¿Qué está pasando en Iberoamérica con este tema frente a la convergencia y frente a todo lo de las nuevas plataformas que ayer abordábamos, el nuevo ecosistema digital? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Cómo la estamos recuperando? ¿La estamos socializando? Bueno, vamos a ver un poco más de qué se va a tratar el primer programa con el que arranca esta tarde. La preservación y digitalización de la memoria audiovisual iberoamericana de cara a la convergencia y las nuevas plataformas. La memoria sonora y audiovisual es lo que representa la identidad de una cultura. Por eso, al preservar y rescatar sus ritmos y reseñas visuales, fomentan y estimulan la cultura y experiencias artísticas en diferentes actividades académicas y culturales. ¿Qué retos enfrentan las instituciones que se encuentran en la digitalización del material audiovisual? ¿Cuál es el mejor mecanismo para socializar con los usuarios estos contenidos? Bueno, no quiero arrancar nuestra análisis y discusión en la tarde de hoy sin agradecer de manera especial a las entidades que han hecho posible este evento y este proyecto Tevemorfosis 2017, que hoy lo concretamos en una realidad y que hemos disfrutado 2 días de maravillosas discusiones, análisis y charlas alrededor de la televisión, alrededor de los contenidos digitales y de qué está pasando en el mundo de la industria audiovisual. Agradezco en primer lugar a la Autoridad Nacional de Televisión, que por varios años se ha vinculado ya al evento Tevemorfosis Colombia, a la Universidad de Antioquia, que nos acogió con mucha hospitalidad el primer día de las sesiones que tuvimos en esta semana, a la Universidad del Magdalena, que nos acoge en esta tarde en Santa Marta, a la Universidad Minuto de Dios, a la ESAP, a la Universidad EXI, que está cumpliendo este año 40 años de existencia, y a la Universidad Surcolombiana del departamento del Huila. Y bueno, antes de continuar, quiero también resaltar el trabajo que en la producción de este evento han desarrollado el canal universitario Zoom y el canal 44 de Guadalajara, gestor del formato Tevemorfosis. Bienvenidos nuestros panelistas. Quisiera que conociéramos un poco quiénes son las personas que nos acompañan. Aarón de Nicaragua, Felipe Oropesa de México, Ángela Mora de la Autoridad Nacional de Televisión y Tatiana Duplat de Señal Memoria. Vamos a ver en un video quiénes son los personajes que están con nosotros esta tarde. Tatiana Duplat, historiadora de la Universidad Javeriana de Bogotá y doctora en Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España. Ha realizado proyectos en el campo de la comunicación para el cambio social y la memoria. Entre el 2006 y 2015 fue directora de proyectos de Caracola Consultores SAS. Actualmente se desempeña como directora de Señal Memoria, Estrategia de Salvaguarda, Promoción y Circulación del Patrimonio Audiovisual y Sonoro de RTVC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. Ángela Mora, abogada y especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Jurídica de la Universidad del Externado. Cuenta con una amplia experiencia en contratación estatal, en derecho público y diversas áreas de la administración estatal, telecomunicaciones y servicios y asuntos presupuestales y financieros. Actualmente es la directora de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Felipe Oropesa, destacado en la radio pública y en Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública. Codirigió la estación de radio Estéreo Joven del Instituto Mexicano de Radio, una de las principales estaciones de rock de la capital del país a principios de los años 90. Promovió actividades artísticas a través de la radio y la televisión. Actualmente se desempeña como director de promoción y difusión de la Fonoteca Nacional y la Casa de los Sonidos de México, de la Secretaría de Cultura.
Aarón Peralta, miembro en diferentes facultades como Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica y miembro del Consejo Nacional de Educación de Nicaragua, entre otros. Se ha desempeñado por la elaboración y planificación de políticas públicas y la planificación y gestión de programas educativos. Actualmente es el director general del Sistema Nacional de Televisión, Canal 6, Nicaragua, y codirector de la Cinemateca Nacional de Nicaragua. Alexandra Falla, comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías, con maestría en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue vicepresidenta de radio del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVisión. Se desempeñó en la dirección operativa de Canal Capital de Bogotá. Fue miembro de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, en representación de las gobernaciones. Actualmente es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bueno, desde que la UNESCO declaró que el patrimonio audiovisual y el patrimonio sonoro hacen parte del patrimonio de la humanidad, muchas han sido las discusiones y muchos han sido los esfuerzos de los países por hacer una recuperación de esa memoria audiovisual y sonora con los gastos, inversiones y trabajo que esto significa. Así que yo quisiera esta tarde arrancar por el final. Y digo por el final porque quiero hacer como la reflexión más allá del tema tecnológico del para qué recuperar la memoria y por qué es importante desde la perspectiva de la política pública de cada uno de los países que representamos y de los acervos históricos que representamos, por qué es importante el trabajo de recuperación de la memoria para luego obviamente irnos al origen y a los procesos técnicos que ello implica. Aarón, si quieres, arrancamos. Sí, muchas gracias. Igual, primeramente agradecer a toda la organización de TV Morfosis. Es la primera vez que participamos desde Nicaragua y nos sentimos realmente contentos de estar en Santa Marta, en la Universidad Magdalena también. Y bueno, ojalá que Nicaragua siga participando en este TV Morfosis y en los próximos que vienen. En noviembre estaremos desarrollando un encuentro y creo que ahí podríamos tener algo de TV Morfosis también. En definitiva, la importancia que tiene toda esa memoria histórica, ¿verdad? Tiene que verse reflejada en todo nuestro trabajo. Creo que recuperar, ¿verdad? Trabajar, cuidar, resguardar toda esta memoria es de vital importancia para la educación, para la formación, ¿verdad? Para cuidar también lo que somos como pueblo, ¿verdad? Para cuidar también toda nuestra identidad, nuestra cultura. Por lo tanto, en Nicaragua, por ejemplo, hemos venido trabajando mucho en los últimos años en poder darle también un trabajo que nutra el currículum educativo de los estudiantes. Por lo tanto, estamos recuperando el material que se había perdido, ¿verdad? Y estamos trabajando alguna manera, algún método de poderlo integrando también en las aulas de clase. Creo que es sumamente importante seguir trabajando en la recuperación, ¿verdad? Y por supuesto también ponerlo al servicio de los estudiantes, maestros, de la población. Muchas gracias, Felipe. Bueno, en México tenemos, diría yo, el sensei en América Latina, porque realmente el trabajo de patrimonio material e inmaterial es muy importante en el país. En México realmente está a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el tema, así que buenísimo que nos estés acompañando, Felipe. Muchas gracias. Agradecer también a TV Morfosis, a la Universidad de Magdalena, la acogida que nos ha dado en este TV Morfosis Colombia. Y yo quisiera decir que los archivos sonoros y audiovisuales son el patrimonio cultural, o son parte del patrimonio cultural de nuestros países, y que desgraciadamente se han estado perdiendo. Son cientos de miles de horas los que por desconocimiento, falta de conciencia y, ¿por qué no?, también por obsolescencia de los equipos, se han venido perdiendo. Y la idea es hacer conciencia de que ese patrimonio audiovisual, de ese patrimonio sonoro,
tendremos que encontrar conjuntamente la manera de resguardarlo, de rescatarlo, resguardarlo y difundirlo, porque no tendría ningún caso nada más rescatar y resguardar, pero para ello necesitamos hacerlo de una manera muy conscientes y sobre todo muy técnicamente pensada, porque estos archivos son los que vamos a heredarles a las generaciones futuras y de ello van a sacar parte de nuestra historia. Vamos a hablar más tarde y quiero hacer énfasis en ello. Aarón y Felipe han dicho cosas muy importantes. Una, el uso pedagógico que puede tener este material recuperado, y Felipe ha hablado de la necesidad de socializar. Quiero que ahondemos más tarde en ese tema porque es fundamental, pero pues tenemos a Ángela Mora que en este momento dirige la Autoridad Nacional de Televisión y que de alguna manera materializa esa política pública de recuperación de la memoria audiovisual, y quisiéramos oír un poco el para qué, Ángela. Bueno, muchas gracias a todos, Alexandra, a ti y a todos los organizadores. Claro, Alexandra, ¿por qué la política pública del tema de patrimonio? Es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hoy, ¿qué nos está pasando? Que nuestros jóvenes no se interesan, no saben qué pasó, y ese es el mejor mecanismo para que se entere. O sea, tener esos archivos de hace 40, 50 años, no solamente desde el punto de vista, obviamente, de los contenidos, de las comedias, de lo que se dio en ese momento, sino es que ahí está la historia. En el tema sonoro, las noticias que se daban, cómo se daban. Entonces, nosotros desde la autoridad y por supuesto la Junta ha priorizado, y tú lo sabes bien, el tema de recuperar eso, porque es la única manera que podemos actualizar y de alguna manera volver a revivir qué es lo que nos pasó ahí, no solamente por el tema pedagógico, sino por el tema de que sepamos de dónde venimos, sepamos cuál ha sido, qué hemos tenido que pasar para estar acá, y las imágenes, yo creo, Alexandra, que es lo que mejor recrea, ¿no? Esa situación. Entonces, para nosotros, como autoridad en televisión, lo tenemos como un tema prioritario. Básicamente por eso, tenemos que recuperar todo lo que está pasando ahí, porque buena parte de toda nuestra historia y buena parte del aprendizaje de los niños puede estar ahí. Tatiana, directora del proyecto Señal Memoria, ¿para qué la recuperación de la memoria audiovisual? Para el futuro, Alexandra, para entendernos en el presente y mirar hacia el futuro. Las sociedades, la humanidad era consciente y ha sido siempre consciente de lo importante de guardar sus pistas, los registros, las huellas que ha dejado el paso de la civilización por esta tierra. Pero hasta el siglo XIX las únicas pistas y huellas fáciles de guardar eran los textos escritos. A medida que aparece la fotografía, el cine, la radio y la televisión, estas huellas y estos registros quedan en lo audiovisual. Y es allí donde aparecen sectores, regiones, temas que habían estado invisibilizados por la historia de la humanidad en el texto escrito durante siglos y siglos. La radio y la televisión hacen popular a muchos personajes y temas que antes no aparecían, que están ahí consignados desde primera mitad del siglo XX, y es nuestro deber y nuestro absoluto imperativo moral y ético resguardarlos, protegerlos para mirar hacia el futuro. Bueno, me gusta mucho y por eso quería arrancar precisamente por el para qué, porque muchas veces se habla de la memoria audiovisual como algo del pasado y no se proyecta hacia el futuro y no se entiende que realmente es un trabajo que nos permite consolidar nuestro futuro. Por eso quiero ahora hablar un poco del tema del uso y creo que este punto de partida nos permite superar el tema técnico de la recuperación del material audiovisual, en el que muchas veces se queda la discusión, ¿no? O sea, muchas veces se cree que el problema es digitalizar, cambiar de formato, que eso es un problema de transfer, que es un problema de digitalizar y catalogar y ya. Pero aquí hemos visto que eso tiene un sentido y una razón de ser, y es lo que quiero que abordemos ahora, el para qué y cómo se está usando, cómo se está haciendo uso de ese material recuperado. Y quiero arrancar nuevamente por Aarón. ¿Qué hacen con ese material que se recupera, digitaliza, cataloga en Nicaragua? Bueno, sí, en definitiva yo coincido con esta mirada hacia el futuro. Me parece que tener la memoria histórica no es para quedarse anclado, ¿no? Con la historia, sino más bien
para ver hacia adelante y para seguir avanzando. En ese sentido, compartirles algunas experiencias desde Nicaragua. Hemos venido trabajando en, primero, lo base, ¿no? Digitalizar, recuperar. Pero bueno, ya teniendo ese material ahí, ponerlo a la disposición, mencionaba, ¿verdad? Y hacer un trabajo con las escuelas, principalmente, que hemos venido haciéndolo del Consejo de Educación. Nosotros pensábamos, bueno, está bien que los muchachos conozcan, porque deben, como lo mencionaba Ángela, deben conocer de dónde venimos, quiénes somos. Creo que el audiovisual nos permite eso, identificar rápidamente quiénes somos, ¿verdad? Y en ese sentido también contar las nuevas historias. Nosotros hacemos un ejercicio con los estudiantes y es que los estudiantes conozcan la historia de su comunidad, pero también que la cuenten ellos desde su propia perspectiva. O sea, un niño, un adolescente, cómo ve él que va construyendo el día a día en su comunidad, su escuela. Tenemos un concurso que se llama Escuelas Limpias, Sanas y Bonitas, y los niños y niñas van contando un poco cómo su escuela en el año, ¿verdad?, va cambiando y cómo ellos van transformando esa realidad. Creo que eso es bien importante, también va quedando en las nuevas historias, se va digitalizando, se va construyendo. Y próximamente también en Nicaragua estaremos lanzando una plataforma que se llama TV Educa 6, ¿verdad? Ahí nosotros siempre reflexionamos mucho, tenemos una parrilla de 24 horas, ¿verdad? Y bueno, a veces un programa pasa una vez a la semana, una vez en el mes, y luego se archiva y queda ahí. Entonces, debemos de usar estas plataformas que tenemos ahora para integrar esos contenidos y que la gente pueda hacer uso de ellos, pueda tenerlos en cualquier momento. Y precisamente esta plataforma que se llama TV Educa 6 va a ser lanzada el 23 de agosto. ¿verdad? Es una plataforma cerrada, es para los docentes, estudiantes y docentes. ¿Cómo funciona la plataforma? Estamos pensando en una plataforma abierta, okay, ¿verdad? Abierta en línea, ¿verdad? Y que cualquier persona pueda tener acceso, ¿verdad? Y que tenga acceso precisamente a contenidos históricos, pero también contenidos actuales, ¿verdad? Y queremos integrar este componente también donde nosotros todos podemos también ir construyendo esa historia, ir construyendo los nuevos relatos, ¿no? Entonces, en eso estamos. Creemos que es muy importante aprovechar estas ventanas que tenemos, ¿verdad? E integrar ahí los contenidos, pero sobre todo ir creando los nuevos contenidos, ¿verdad? Y las nuevas historias. Felipe. Sí, yo creo que en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es recuperar todos esos audios que fueron grabados hace muchísimos años, a finales del siglo XIX, desde principios del siglo XX, los audios de las radiodifusoras, las colecciones de música que se ofrecen también a las fonotecas, pero ese es un proceso que debe ser muy cuidadoso. De nada nos serviría tener tantos audios o videos recuperados si no tenemos una información sobre ellos, una metadata sobre ellos. Y ahí es donde tendremos que también ser muy cuidadosos para poder recuperar toda esa información. Una vez que ya tengamos establecidos estos parámetros de información de los videos y audios que tengamos, no queda ahí. Hay que digitalizarlos para preservarlos, ¿sí? Y esa digitalización se encuentra también con otros problemas. Se encuentra con los equipos de reproducción. Son equipos que ya salieron del mercado, que ya no se están usando y que hay que irlos buscando por muchos lados y repararlos para poder reproducir todos estos sonidos y poder digitalizarlos. Ya digitalizados estos sonidos con toda su información, pues hay que meterlos a una nube, hay que meterlos a un servidor y a partir de ello estar pensando en la difusión. ¿Cómo accede hoy un mexicano o una persona que se encuentre conectada a través de las plataformas tecnológicas al material que ha digitalizado y que hoy ha ya catalogado la Fonoteca, que entiendo es un material gigantesco en términos de volumen? Sí, tenemos más de 500,000 soportes de audio. Nosotros manejamos ahorita nada más audio y esos soportes de audio yo creo que llevamos alrededor del 50% digitalizado.
es muy lenta la digitalización, pero una vez digitalizados y depositados en un servidor, utilizamos las plataformas de la Red Nacional de Fonotecas. Tenemos 118 puntos en toda la República donde pueden consultar la fonoteca, y de esa manera los investigadores, los alumnos, la gente interesada tiene acceso a estos audios, muchos históricos, muchos también contemporáneos, pero ahí nos enfrentamos a otra cosa cuando queremos difundir los derechos de autor. Sí. Ya vamos a abordar ese tema, porque sí creo que es un elemento que vale la pena analizar desde la perspectiva de lo que estamos hablando en este momento, de los usos que puede tener ese material. Pero hablando del tema colombiano, Ángela, y viendo todo este tema del montaje de nuevas plataformas, OTT, ¿qué se ha pensado con todo ese material restaurado? Ya Tatiana nos contará específicamente Señal Memoria, pero más allá de eso, ¿hay alguna posibilidad de incentivar el uso de ese material de archivo, de crear plataformas OTT con ese archivo que recuperado? ¿O qué se ha pensado? Pues mira, Alexandra, este año justamente en el plan de la autoridad, dentro de su plan estratégico, diseñó justamente eso, y es casi hacer un botón de la autoridad de todos los contenidos. Nosotros, tú sabes que tenemos muchos contenidos, muchos de los que venían de la comisión, pues otros de los que estaban directamente en Inravisión, teníamos todo lo de los canales regionales, y estamos tratando de empezar el botón de la autoridad de lo que hemos financiado de 2012 a 2017, que digamos está nuevo, de alguna manera ya está digitalizado, para que, pensando en las nuevas plataformas, y entonces es como colgar unos pequeños videitos a ver si lo que decíamos el martes, que se logren enganchar para que ahí sí se vayan a la pantalla principal efectivamente a verlo. Aquí le voy a robar literalmente a Tatiana una cosa, y justamente este fin de semana Señal Memoria va a sacar unas cosas maravillosas de historia en Colombia. Entonces está el 20 de julio, la batalla de Boyacá. Entonces cuando yo te digo que es para saber de dónde venimos, es súper clave para que los niños o los jóvenes se interesen efectivamente en verlo. Lo tenemos dispuesto, nosotros quisiéramos sobre el mes de noviembre, lo estamos construyendo a través de nuestra coordinación de contenidos, y es eso, generarles como un link chiquito para que ellos digan, ay, mire que puedo ver qué pasó el 20 de julio, cuál es el tema del florero de Llorente, ese tipo de cosas, para que no solamente se haga todo el proceso de limpieza, catalogalización, sino que realmente lo disfruten y lo aprecien y se enganchen en todo lo que tenemos. Y pues bueno, más Tatiana que yo, de saber todas las maravillosas piezas que tenemos allí. Hablemos del proyecto específico Señal Memoria, Tatiana, porque evidentemente el proyecto Señal Memoria pues es un proyecto cuyo objetivo fundamental es la socialización de ese material. Entonces sí quisiera que le contaras, Tatiana, a la audiencia y a las personas que nos acompañan aquí en esta soleada tarde, de qué se trata el proyecto Señal Memoria y cómo está funcionando. Bueno, Señal Memoria es la estrategia de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC. Es la estrategia que busca recuperar la historia audiovisual y sonora de los medios públicos nacionales. Es decir, RTVC resume y consigna, digamos, y reúne y colecta la historia de lo que fue en 1940 la Radiodifusora Nacional de Colombia. En el 43, vinculado a la Radiodifusora Nacional de Colombia, se creó un laboratorio de cine que también produjo algo de cine. En el 54 se crea la Televisora Nacional de Colombia. En el 64 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y en el 2004 se crea Radio Televisión Nacional de Colombia. Así que RTVC es RTVC, y esta larga historia de 77 años de producción de contenidos que quedaron consignados, registrados en 250.000 cintas. Yo digo cintas como una manera para que la gente rápidamente entienda, pero pueden ser discos de vinilo, de acetato, cassettes, cintas de carrete abierto, puedan ser cintas de pulgada de video, de 2 pulgadas, que es el formato más antiguo de la historia de la televisión, todas las generaciones de Betacam que existieron, los DVCam, los mini DVD, y ahí esto empieza a volverse un sancocho. Entonces, yo quisiera hacer énfasis, Tatiana, porque estamos en un programa que habla de toda la transformación del ecosistema digital, que desde la experiencia de Señal Memoria nos contaras cómo es
ese cambio de estas cintas, como las llamas tú, al mundo del entorno digital, que es lo que resulta fascinante, y por eso estamos aquí hablando hoy de preservación, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de preservación de lo análogo si estamos hablando del mundo digital, de los millennials, de los youtubers? Entonces, un poco, ¿cómo se da ese paso para llegarle a esas nuevas generaciones? Bueno, lo primero es aclarar que fue muy importante cuando nosotros nos dimos cuenta que digitalizábamos específicamente para poder democratizar el acceso a la información. En términos de preservación técnicos, lo que cuidamos como una joya invaluable es el analógico, es la cinta antigua. Pero esa cinta solita en un anaquel no cumple ningún papel social. Entonces ahí fue donde yo creo que es muy llamativo que institucionalmente hay un consenso completo en términos del Ministerio de las TICs, de la ANTV, de RTBC, del Ministerio de Cultura, del Archivo General de la Nación, de la Fundación Patrimonio Fílmico y de una cantidad de instituciones que nos han rodeado para que esas cintas analógicas se vayan al mundo digital y se compartan y movilicen procesos de apropiación actual. Yo les quiero contar que nuestra plataforma de RTBC, que se llama RTBC Play, que es nuestra plataforma OTT, que se programa como un canal con los mismos criterios de programación, fijándose en audiencias, fijándose en formas de consumo. Yo les quiero contar que la película que más clics tiene y más descargas y más visualizaciones tiene es la película Dos Ángeles y Medio, una película restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico, que hace parte de nuestro archivo, rescatada en el marco del proyecto Señal Memoria, que fue rodada en 1958 y hoy en día es uno de los contenidos más visitados y desde hace un año se mantiene como uno de los contenidos más visitados de la OTT. Es decir, la memoria más la tecnología se convierte en un relato de vanguardia que tiene alto consumo entre los jóvenes y entre la población que está utilizando los medios digitales. Yo quisiera devolverme y hacerle una pregunta a Ángela, porque creo que Aarón y Felipe van a compartir un poco esta visión. Creo que este trabajo obviamente siempre será importante en cualquier contexto político y social, pero habría que resaltar que en Colombia estamos viviendo una coyuntura especial, estamos viviendo un momento que seguramente será de transición y cambios, y en ese sentido quisiera preguntarle a Ángela si considera que es un momento donde coyunturalmente la recuperación de la memoria adquiere aún mayor importancia. Pues imagínate, Alexandra, cuando estamos en pleno proceso de paz después de 50 años de conflicto, es parte de eso, es parte de recuperar todo lo que pasó, es parte de que le contemos a nuestros jóvenes y a todos qué pasó en esos 50 años, no solamente con los temas de audio, que por supuesto son anteriores al tema de televisión, sino yo creo que estamos en el año X, si se me permite así. De hecho, te cuento una infidencia. Este año la autoridad no había destinado recursos para archivo audiovisual, pues por todos los temas presupuestales que todos conocemos, y haciendo un gran ejercicio la semana pasada, la Junta encontró unos recursos para seguir en ese proceso. Yo sabía que iba a ser una muy buena noticia. Es una buena noticia, merece aplauso. Porque claramente llevamos en este proceso, Alexandra, desde el año 2013. Y por supuesto, hacer toda la digitalización, la limpieza, lo que estaba diciendo Aaron, el tema de la catalogación es muy importante, porque si no, digitalizamos unas cosas, pero tenemos que saber quién los va a utilizar, para dónde van, a quién le van a servir, si van para niños, si van para universidades o simplemente para personas que desean ver qué pasó en el año 58. Entonces, efectivamente encontramos esos recursos porque queremos hacerlo, pero esta vez lo vamos a hacer de una sola manera, no solamente darle a la nación, RTBC, que finalmente es quien nos administra, y a los regionales, lo queremos hacer uno solo. ¿Para qué? Que ahora me voy a meter en lo que tú no querías, para que el tema de los formatos y la tecnología y los estándares todos sean iguales, sí, para que cuando lo queramos meter en las OTTs se pueda ver de la misma manera, porque si no, seguimos haciendo las cosas de a pedacitos y no estamos haciendo todo el tema de la memoria y de la estandarización de esa memoria. Entonces queremos hacerlo único. Por supuesto, nosotros hicimos el cálculo y estamos hablando de que digitalizar toda la televisión pública nos vale más de $6 millones. Sí.
Entonces es un tema que nosotros tenemos que ir haciéndolo gradual, pero este año la Junta va a destinar unos recursos importantes para seguir ese proceso, porque aún teniendo hoy los 6 millones de dólares, pues no lo vamos a hacer en un solo año, por eso lo hemos hecho por fases. Como te digo, el año pasado hicimos un poquito, este año le queremos meter más y hemos planificado para los próximos 3 años a ver si logramos el 100% de esta digitalización. Bueno, no quiero continuar el programa sin recordarles que la universidad que hoy nos acoge, la Universidad del Magdalena, celebra hoy los 15 años de su Facultad de Cine, una facultad que ha sido muy importante para el cine reciente nacional. Es una facultad relativamente nueva, llena de gente joven y entusiasta, así que de verdad celebramos estos 15 años y esperamos que ustedes nos acompañen en este cumpleaños número 15. Felipe y Aarón, yo quisiera que continuáramos ahora y le voy a extender también la pregunta a Tatiana sobre el tema de las posibilidades que permite la tecnología en términos de los perfiles de las audiencias que usan ese material restaurado y recuperado. Es decir, hoy, y ayer lo hablábamos quizás con las niñas youtubers, si ellos conocen cuál es el perfil, edad y hasta motivación de uso del material restaurado, y en ese sentido quería preguntarles si ustedes sí tienen un perfil de quién está usando ese material o de quién accede a ese material y para qué accede, porque hay gente que accede a ese tipo de material, como lo decía Ángela, por entretenimiento. Hay gente que acude a ese material desde la perspectiva de un trabajo en el marco de la educación, pedagógico. Hay investigadores que acceden a ese material como objeto de investigación. Hay productores independientes que acceden a ese material para usarlo en nuevos productos audiovisuales o sonoro. Y entonces quisiera un poquito indagar sobre si ustedes han trabajado el tema de los perfiles y eso qué resultado les ha dado. Bueno, no llegamos a tanto, sí, pero lo que sí es cierto que para usar este material para fines de difusión, nos encontramos siempre con la problemática de los derechos de autor, ¿sí? Nosotros queremos hacer una estación de radio por internet con todo este acervo que tenemos y tenemos que hacer una serie de trámites para que nos puedan permitir la sociedad de autores y compositores y las productoras también de esa música o de esos audios, utilizarlos para difundirlos, aunque no sea desde el punto de vista comercial lo que queramos hacer, la ley así lo manda, ¿no? Entonces es muy difícil a veces poder darle algún material a algún productor, a alguna estación de radio, porque no tenemos los derechos de autor. Siempre los remitimos hacia quien los tiene y si ellos acceden a dárselos, nosotros con mucho gusto le hacemos una copia. Pero también yo quisiera aquí una pregunta, Felipe. ¿Ustedes tienen idea, más o menos, del acervo que ustedes tienen sobre qué porcentaje aproximadamente ustedes tienen los derechos? ¿Más o menos? Será como un 5%, porque eso es lo que nosotros hemos grabado. Ok. ¿Sí? De esos, es poco. Sí, de esos 500,000. Es decir, el procedimiento es la gente va y ustedes dicen, si usted me trae el permiso, yo se lo copio. Desde luego. Ok. Y no lo vendemos, lo regalamos. Ok. Sí, pero yo creo que aquí deberíamos centrarnos un poco más en el tema. Sí. Sí, estábamos viendo cuál sería, qué pasaría con la digitalización de nuestros acervos en esa transición que hoy en la mayor parte de los países de Latinoamérica se está dando con el apagón analógico y la digitalización de las señales, ¿sí? Y yo creo que va muy de la mano. Si nosotros rescatamos, preservamos y difundimos, que para ello necesitamos digitalizar, llevamos ya un tramo avanzado, ¿sí? Y si me preguntan qué es lo que vamos a digitalizar de todo lo que tenemos, yo diría todo.
¿sí? Porque si no, sería un criterio muy subjetivo el tratar de decir esto sí sirve y esto no sirve, ¿sí? A la larga, todos estos archivos van a aportar historia, van a aportar una serie de información que si no la preservamos se va a perder. Ahora, con la digitalización, yo creo que tenemos la obligación todos, los medios de comunicación, de preservarlo, digitalizarlo y tratar de concentrarlo, ¿sí? Como un archivo nacional, ¿sí? Porque cada quien puede tener un archivo en su medio y muy bien cuidado, quién sabe, ¿no? Pero la idea sería que hubiera un punto donde se pudiera consultar todo esto, ¿sí? O sea, una fonoteca nacional, ¿sí? Como la tienen aquí en Colombia, la Fonoteca Nacional de Colombia, y los compañeros de Nicaragua también están en eso ya, como está Argentina y otros países más. Hay como 8 países en este momento que pertenecen a un programa que se llama Ibermemoria, ¿sí? Audiovisual, sonora y audiovisual. Y entonces creo que la digitalización de nuestros medios van a necesitar mucho de estos archivos, y qué mejor que vayamos desde este momento haciendo todo ya en digital. Creo que ustedes acá en Colombia están muy avanzados en ello, aunque no han hecho el apagón analógico, graban sus programas ya en digital, están preparados ya con el transmisor para la transmisión digital que el próximo año se va a dar, en fin. Entonces creo que deberíamos hacer conciencia de ello, y en mi próxima intervención, ya no la haré, presentaré un video. Aarón, Sí. un poquito perfiles de los usuarios de este material, si ustedes los Sí, tienen. realmente nosotros un estudio elaborado no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos como 3 líneas claras, ¿verdad?, de trabajo con el material. Uno es el material que utilizamos para estudiantes, ¿verdad?, que va orientado para ese público, se trabaja con ellos, incluso se hace una selección del material que se va a utilizar. Lo otro es, desde la Cinemateca tenemos un cinemóvil, ¿verdad?, que anda por todo el país, ¿verdad?, llevando el material como difusión, y va según temas o coyuntura, ¿no?, fiestas patrias, alguna celebración en específica, momentos históricos del país, y se va mostrando el material. Pero hay otro que creo que es el mayor desafío, que es cuando ponemos este material a la disposición de todo el público. O sea, creo que con solo ponerlo no estamos haciendo mucho todavía. Creo que tiene que haber un trabajo de difusión, de promoción, de enamoramiento, pues, del contenido que se está poniendo ahí, como lo hagan ayer las muchachas de YouTuber. Yo decía, bueno, es como cuando alguien hace una canción, porque la pregunta era que si hace esto y va orientado a ese público específico. Creo que el artista, cuando hace una canción, la hace y cada quien hace su propia interpretación, ¿no? Entonces a mí me gustó y yo creo que dice esto, el otro. O sea, la cuestión está en que guste, que se identifique con la gente. Entonces creo que los contenidos igual, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de promoción, un trabajo realmente de enamoramiento, que gusten, porque también es real que son contenidos a veces bastante pesados, densos. Entonces hay que buscar la manera, el formato, cómo los vamos a envolver, cómo los vamos a trabajar, para que realmente también se vuelvan contenidos atractivos, así como la película, ¿no? Que sean contenidos que se busquen, ¿no? Porque solo ponerlos ahí y dar por sentado que ya se están viendo, creo que estaríamos fallando. Ok, Tatiana, perfiles de los usuarios y motivaciones de esos usuarios para llegar a ese material, porque creo que no todas son las mismas motivaciones. No son las mismas, efectivamente. Nosotros sí hemos hecho varios estudios para definir el perfil de nuestros usuarios y audiencias. Yo creo que es muy afortunado que nuestro archivo haga parte de un sistema de medios, porque los estudios de audiencias son connaturales a los medios. Entonces, en nuestra casa, en RTBC, preguntarse por la audiencia es algo a lo que se le da mucha importancia y es como un ejercicio cotidiano. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos en la página web, tenemos las formas de medir con un software, Comscore se llama además, qué es lo que ocurre, cuántos clics hay, qué más se consume, quiénes lo consumen, dónde lo consumen. Tenemos también el entorno, lo que llamamos el ecosistema digital, o sea, las redes sociales nos indican también mucho quiénes están consumiendo. Y esta información que tenemos de nuestro lado, la hemos contrastado con un estudio que hicimos
tanto cuantitativo como cualitativo, con la Fundación Patrimonio Fílmico, donde a partir de grupos focales, encuestas y entrevistas, pudimos detectar que los usuarios principales de nuestros archivos son públicos jóvenes, para sorpresa mía. Yo pensaba que el archivo Señal Memoria, yo, Tatiana, personalmente, yo creía que los usaban personas de mi edad, personas de 40 años en adelante. El estudio y las métricas nos arrojan que son mucho más jóvenes, son personas entre 15 y 25 años fundamentalmente, son estudiantes de bachillerato y estudiantes de universidad, y sus profesores han encontrado en nuestra plataforma de contenidos una herramienta pedagógica muy útil. En segunda instancia, hay otro tipo de usuarios de 25 a 35 años que lo consultan por motivos profesionales, sobre todo, no tanto para entretenerse o para ver, sino buscan, son realizadores, son investigadores. Y una cosa increíble que detectamos a través de las entrevistas es que muchos jóvenes le están mostrando a través de la computadora, del computador, a los viejos lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ayer teníamos un homenaje a las mujeres en la televisión colombiana y aparecía la señora Gloria Valencia de Castaño, que era nuestra primera dama de la televisión colombiana, y lanzamos el artículo y varias personas se acercaron a decir, tomé el artículo y se lo mostré a mi abuela porque se emocionó mucho. Entonces nos enteramos que las personas mayores, de la tercera edad, digamos, o adultos mayores, están accediendo a los contenidos a través de los jóvenes, de sus abuelos, de sus sobrinos, ¿no? También tenemos otra manera de medir el perfil de los usuarios con las solicitudes directas que nos llegan. Nos llegan muchísimas solicitudes de investigadores, muchísimas solicitudes de realizadores de televisión y de cine. Y un tema que aquí no se toca mucho, pero es muy importante, muchísimas solicitudes que tienen que ver con procesos legales. Los archivos son también pruebas de un montón de procesos en curso. Los archivos, y en este momento más. Y en este momento es un momento crítico porque los archivos pueden determinar la posibilidad de la reparación a una víctima, por ejemplo, o la posibilidad de la culpabilización a un victimario, ¿no? Entonces no es cualquier cosa lo que se juega teniendo este acervo documental, ¿no? Ángela, evidentemente hemos tocado, lo ha quizás trabajado más Felipe en su intervención, el tema de los derechos de autor, que pues constituye un poco un dolor de cabeza para quienes trabajamos en el acervo histórico, porque muchas veces no se encuentra la documentación suficiente o bueno, pasan mil cosas. Hay maneras, por ejemplo, en el caso de la televisión y la radio pública, hay maneras de contratar las obras distintas. Hay obras que se coproducen, hay obras que se hacen como una obra por encargo, digamos en el marco de la legislación colombiana. ¿Cómo han visto ustedes ese tema de derechos? Y pues Ángela además es abogada, entonces creo que entiende bastante bien lo que estamos planteando. Mira, Alexandra, ese tema de derechos de autor es el tema. Estamos teniendo muchos problemas con eso, porque nosotros siempre pensamos que los derechos de autor, y lo confieso yo, era como más pequeño. Pues imagínate que con todas las solicitudes y con todas las quejas que estamos teniendo, nos pusimos realmente y estamos sacando un estudio de derechos de autor. Son por lo menos 15 derechos, Alexandra, asociados, y no solamente en vida del autor, sino a sus herederos. Entonces, imagínate lo que es calcular de hace 50 años quién lo tiene. Y eso es un poco cómo funciona. O tú te quedas con el derecho y entonces se pasa el abuelo, el papá, o finalmente se los entregan a las famosas sociedades de gestión colectiva. Pero eso es el derecho a la comunicación pública, el derecho a la música, pero la música tiene dos componentes: la sincronización, el audio, digamos, la canción, pero también la música. Y hoy los canales regionales se están enfrentando a un problema gigantesco, porque muchas veces utilizaron una cantidad de piezas y hoy nos están reclamando esos derechos de autor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Alexandra? Y también lo tenemos previsto para este semestre. Vamos a capacitarnos todos, RTBC y canales regionales, de qué podemos hacer con eso, porque si no nos vamos a meter en un problema. Más acuérdate que el tema de derechos de autor es supraconstitucional. Entonces no tenemos mucho por hacer, viene desde el Estatuto de Roma del año 71. Y convenio de Berna, que es como desde 1886. Entonces imagínate, y
y ahí lo tenemos, y es ahí una olla express que ya se está empezando a calentar. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, y es determinar en cada uno, por ejemplo, la autoridad tiene 13.000 piezas de lo que venía de la comisión, y como decía Tatiana, nosotros las prestamos, y las prestamos mucho para pruebas de fiscalía. Por ejemplo, nos piden mucho que el noticiero XY del año 84, ¿no? Que es entonces toda la historia, o para hacer documentales o los realizadores, y efectivamente nosotros estamos prestando, nosotros damos una licencia de uso, porque en teoría nosotros somos dueños del producto definitivo, pero… En teoría. No, somos dueños del producto, pero ese producto genera una cantidad de pasado, ¿cierto? Entonces, ese producto puede tener, por ejemplo, música. Alexandra, o sea, el actor, el productor, la música, el director, y eso es una cadena para atrás infinita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que por lo menos nuestros gerentes sepan cuál es la dimensión del problema que tenemos, y empezar a mirar efectivamente cómo lo vamos no creo que lo vayamos a solucionar rápidamente, pero por lo menos empezar a determinar para estas nuevas producciones que estamos haciendo qué permisos son los que tenemos que tener, el de la música, cómo lo tenemos que hacer, cómo nos tiene que además guardar, cómo lo tenemos que guardar ese derecho, porque alguien puede decir, sí, a mí sí el señor me dijo que me lo había regalado, me lo ha prestado, y empezamos con eso. Con otra cosa que es la más complicada, y es que hoy no hay nadie que sancione derechos de autor. O sea, no hay una institución, salvo la Autoridad Nacional de Televisión, que sancione derechos de autor, porque la Dirección de Derechos de Autor es administrativa. Es administrativo, y van las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva están cobrando de acuerdo a esos mandatos que les han dado, y ellos cobran sus derechos, pero si no pagan hoy, ¿a dónde van? Entonces la autoridad tiene una responsabilidad inmensa, porque hoy en el tema de televisión es la única encargada de sancionar. ¿Y cómo vas tú a entrar a sancionar cuando es unas cosas tan antiguas? O sea, Lucho Bermúdez. Entonces esto es que quién lo tiene, que si lo tiene el hijo, que si no sé qué. Entonces es muy complicado. Entonces este año, ya lo que nos queda del año, nos vamos a dedicar a eso. Nosotros creemos que lo vamos a hacer sobre el mes de octubre, y es traerlos y decirle, mire, estos son los derechos, esto es lo que tenemos que tener pendiente, esto es lo que tenemos que empezar tener el panorama. Claro, Alexandra, empezar a recabar qué tanto hay allá, porque se va a volver un problema mayúsculo. Pues bueno, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo. A mí me alegra mucho que además ahora más adelante vamos a tener un panel que comienza a abordar el tema de derechos de autor en el marco de Tedemorfosis. Creo que es un tema que se nos había quedado por fuera. Ustedes que nos han acompañado en otros Tedemorfosis lo saben, y es un tema que evidentemente en este nuevo ecosistema digital va a tener y tiene ya hoy un peso fundamental. Así que vamos a tener ahora más adelante una mesa que aborda el tema de los derechos en este nuevo entorno digital, el rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva, que me parece súper importante que la gente lo entienda, y también que entiendan los jóvenes productores un poco cómo usar el material. Digamos que muchos de ellos ahora hacen música propia para no tener que pagar derechos sobre la música, pero que tengan la noción de cómo abordar ese tema también desde la producción propia, que es un tema que creo que, por ejemplo, a una facultad como la que nos acoge hoy de cine le interesa muchísimo, ¿no? Es decir, cómo yo uso, por ejemplo, material de archivo, cómo uso música preexistente, cómo uso obras de cualquier tipo preexistente. Les agradezco muchísimo a nuestros panelistas del día de hoy. No quiero terminar sin volver a agradecer muchísimo a las entidades que han hecho posible este Tedemorfosis, a la Autoridad Nacional de Televisión, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Magdalena, que hoy nos acoge aquí en su sede, a la Universidad Minuto de Dios, a la Universidad ESAP, a la Universidad EXI, que está cumpliendo 40 años en el 2017, y a la Universidad Surcolombiana, por supuesto, al Canal 44 de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, que es el creador de este formato, y al canal universitario Zoom, que ya en su 5º año ha logrado llevar a feliz término Tedemorfosis. Hoy será nuestra última jornada. Espero que sigan conectados con nosotros en estos 2 paneles que continúan, en estos 2 programas que seguramente serán del interés de ustedes. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a la audiencia que nos está acompañando aquí en la realización del programa, y por supuesto a los que están allá conectados a través de las redes sociales o de las múltiples pantallas que hoy hacen parte del ecosistema digital.
Gracias.